Escuché un proverbio japonés y me llamó mucho la atención, justamente por lo que vamos a hablar y varias de las cosas que vi y con las que me encontré. Yo dije, no, yo tengo que compartir esto con la iglesia. Este proverbio japonés, mire lo que dice. Cuando llegues a la última página del libro, ciérralo. Pastor, ¿y qué? Pastor, tremendo proverbio. ¿Y entonces qué hacemos con él? ¿Qué es lo que esto significa? Eso lo que nos da a entender es que al terminar un libro, si usted es un lector, pues tome otro y lea otro. ¿Qué significa para nosotros? Que hay que empezar de nuevo cada día. Cada día que vives es un libro que se cerró, porque el día de mañana no lo sabes y el día de ayer ya se fue. Entonces, cada día que pasa, al día siguiente que abres los ojos, necesitas comenzar de nuevo. Porque necesitamos escribir otra parte de la historia de nuestra vida cada día. Y lo mismo se pudiera decir del nuevo año. Hay personas que no obstante el año terminó y todavía siguen cargando el peso de los, ¿cómo se llama? De lo que vivieron en el año pasado. De los fracasos que vivieron en el año pasado. No los pueden olvidar, siguen con ellos ahí y lo siguen experimentando. Y seamos sinceros, no nos faltan las circunstancias por las cuales usted y yo atravesamos durante todo un año de todo tipo. Las buenas, las regulares, las malas y hasta las pésimas. Pero ya quedaron atrás. Ya no hay nada que hacer. Hay algunas que son difíciles de olvidar, pero seamos sinceros, no es imposible. Tal vez las tengamos ahí, pero ya no nos van a hacer el mismo daño. Pero el ayer ya se fue, ya pasó. El año 24 ya se fue atrás, ya quedó atrás. El 2024 se acabó. Ya hemos empezado un año más. No hay nada que usted y yo podamos hacer por lo que ya hicimos, porque ya no existe. O sea, ya pasó. Ya no hay nada que hacer. Como dice alguien, escuché a alguien que dijo esto también, escuchen. Existen 2 días de cada semana en los cuales no debemos preocuparnos. 2 días. 2 días que deberían ser libres de cualquier temor y recelo. Uno de esos días es el ayer, con sus errores e inquietudes, sus aflicciones y sus dolores, sus carencias y desaciertos. Ayer ha pasado y para siempre. Se encuentra más allá de nuestro control. Todo el dinero del mundo no puede lograr que ayer regrese. No podemos anular ningún acto que hayamos realizado, borrar una sola palabra expresada o enmendar un solo error irrevocablemente. Ayer ha pasado y para siempre. Déjalo ir. El otro día por el que no deberíamos preocuparnos es mañana, con sus posibles adversidades, sus preocupaciones, su enorme promesa y pobre ejecución. Mañana también es más allá de nuestro control inmediato. Mañana el sol saldrá con esplendor o detrás de nubarrones, pero saldrá. Y hasta que lo haga, no vamos a aventurarnos en el mañana porque aún no ha nacido. Esto nos deja un solo día, hoy. Y una persona puede pelear las batallas de solo un día. Ayer y mañana son preocupaciones inútiles. Por lo tanto, resolvamos la jornada no más que un día a la vez. Y yo miraba esto y yo decía, con razón el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, 34 dijo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal.
Oh, tremendo es el Señor. También hay un himno que me gusta que dice un día a la vez. Un día a la vez. El autor de este himno le pide a Dios que le ayude a vivir cada día a la vez. Un día a la vez. Entonces no hay razón para preocuparnos por aquello que no ha sucedido y que no sabemos si sucederá o no. Y no hay razón por preocuparnos por lo que ya pasó porque no lo puedo enmendar. Pero sí hay razón para preocuparnos por el hoy, para no hacer lo del ayer y para que no hagamos lo mismo mañana. Para no hacerlo hoy, y si ha de venir mañana, pues, pero el día de hoy necesitamos preocuparnos por el hoy que estamos viviendo. Y una de las cosas por las cuales usted y yo sí debemos preocuparnos de manera primordial el día de hoy, porque mañana lunes no ha llegado, ayer sábado ya se acabó, hoy domingo debemos preocuparnos por hoy. Hay algo que es esencial por lo cual usted y yo debemos preocuparnos hoy, y eso es de lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana, por medio del pasaje que vamos a estar estudiando. Entonces abra la Biblia conmigo. Este pasaje es conocidísimo. Evangelio de Lucas, capítulo 13. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 13, para que miremos lo que tiene el Señor allí para nosotros. Evangelio de Lucas, capítulo 13. Y hoy vamos a poder leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea toda la gloria. Y como iglesia decimos, amén. Y dice Lucas capítulo 13, y leemos desde el versículo 6 al versículo 9, y dice así. Y dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Oremos. Padre, aquí estamos una vez más delante de tu grandiosa y maravillosa presencia, confiando en ti y solamente en ti, Señor. Estamos hoy aquí porque te ha placido levantarnos en este nuevo día, darnos la vida en este nuevo día, solo por pura gracia. Y aparte de ello, colocar en nosotros el querer como el hacer de venir, de congregarnos, de entonar cantos delante de tu presencia, con la oportunidad gloriosa de recibir tu mensaje. Por eso hoy te damos gracias, Señor, porque has sido bueno y porque nos has bendecido en gran manera hasta esta hora. Aún así te rogamos, Señor, para que en este tiempo nos des todo lo que necesitamos para recibir tu mensaje y llevarlo a la práctica. Sabiduría, discernimiento, solo el que viene de tu parte, Señor. Que podamos entender tu palabra y que nuestro corazón esté ardiente al punto de salir de este lugar a llevar a la práctica todo lo que nos hables. Hoy, en este día, podamos meditar y reflexionar en lo que tienes para nosotros. Y que si viniera el futuro, lo podamos seguir llevando a la práctica conforme a tu propósito. Así que ayúdanos entonces en esta hora a estar atentos a tu palabra. Por favor, Señor, hoy te rogamos que reprendas toda artimaña que Satanás quiera traer para impedir la predicación de tu palabra.
Toda distracción que se quiera levantar, que seas tú, Señor, apaciguándola. Y que nos ayudes a estar atentos, completamente atentos a tu voz a través del predicador. Pero sobre todo te rogamos que tu Santo Espíritu nos convenza de lo que tu palabra nos ha de hablar en esta hora. Es lo que te pedimos hoy, dándote toda la gloria y nuestra gratitud en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Y algo de lo que usted y yo debemos preocuparnos de manera inmediata en nuestro día a día y en el día de hoy, cada vez que despertamos, es en que usted y yo demos los frutos que Dios quiere que demos. Los de Él, los que Él nos enseña. Aquí en este pasaje que nosotros acabamos de leer, cuando nosotros miramos al inicio desde el versículo 1 hasta el versículo 5 del Evangelio de Lucas, en este capítulo 13, en el contexto que nosotros nos encontramos, vemos que el Señor Jesucristo nos habla de varias cosas y que los discípulos hablan de otras. Hay una mención de unos hombres relacionados con Pilato y de unos hombres relacionados con ciertas situaciones. El punto fue que murieron. Y en estas muertes, el Señor Jesucristo lo que está diciendo es que tanto los hombres que están relacionados con Pilato y los hombres que murieron cuando cayó la torre de Siloé, no habían sido juzgados por Dios, porque Dios no obra, Dios no actúa por despecho o por rencor o por simples emociones, no. Pero lo que el Señor Jesucristo sí les estaba enseñando a ellos es que a menos de que el ser humano se arrepienta antes de morir, van a perecer. No solamente aquí porque se va a morir, sino que van a perecer eternamente. Es necesario, entonces, acercarse a Dios en un arrepentimiento genuino. ¿Cuándo? Cada día. Esa tiene que ser nuestra prioridad, de entender que como seres humanos, cristianos, salvados por gracia, aún seguimos siendo pecadores. Y que como seguimos siendo pecadores, es necesario en nuestro día a día venir delante de nuestro Dios buscando un arrepentimiento genuino de lo que nosotros somos, pensamos, decimos y hacemos. Y uno de los problemas más grandes de todo aquel que llega a la iglesia es el siguiente: piensa, cree que solo venir a la iglesia es todo lo que necesita. Y no es así. Cuando miramos esta historia de la higuera, nosotros pues obviamente debemos entender que la higuera representa a la nación de Israel, que había sido plantada y que había sido grandemente favorecida por Dios desde que la nación se constituyó, de hecho desde antes. Dios menciona la planta de higuera, pero esta planta es una representación del pueblo de Israel. Y Dios quería que esa higuera, que esa nación, que ese pueblo que Él escogió, diera frutos. Los frutos que Dios esperaba de ellos. Unos frutos genuinos de un arrepentimiento genuino. Y que esos frutos de arrepentimiento condujeran a la nación de Israel como Dios les mandó y les encomendó a darlo a conocer a Él, a las naciones. Tristemente, el pueblo de Israel hizo lo contrario. Mostró a las naciones vecinas a un Dios que no era el Dios de la Biblia. Y esto fue lo que sucedió. Pero aunque esta parábola fue dirigida específicamente a la nación de Israel, y vemos que se cumplió de hecho en el año 70, porque Él está hablando aquí justamente de esa higuera, de esa nación, y ¿qué sucedió? Estaba esperando que esta nación diera fruto, pero el fruto que esperaba era que recibieran a Jesucristo, al que Él envió como el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Todo estaba dado, toda la escritura estaba lista, ya se había anunciado que Él iba a venir y que iba a hacer, y la nación de Israel lo rechazó.
no lo recibieron, lo rechazaron. De hecho, cuando pidieron a Pilato la muerte de Jesús, ellos dijeron que sobre nosotros y nuestros hijos caiga la sangre de él. ¡Ay, por Dios! Y eso sucedió. Como no dieron el fruto que esperaba, ¿qué pasó? Dios determinó cortar la nación de Israel, y en el año 70 esto surgió, esto sucedió, y la nación fue esparcida completamente por todo el mundo. Eso hizo. Pero aunque este pasaje está enfocado de manera directa al pueblo de Israel, también la podemos aplicar de manera individual a cada uno de los que han decidido, escuche, entregar sus vidas al Señor Jesucristo. Porque así como la nación de Israel es el pueblo de Dios, la iglesia es el otro pueblo de Dios injertado en el Israel de Dios. O sea, en otras palabras, nosotros, la iglesia, somos el pueblo de Dios. Y también se nos está hablando a nosotros de manera colectiva como iglesia, pero de manera individual también. Cada uno de nosotros que pertenecemos a la iglesia, que hacemos parte de la iglesia, estamos llamados por Dios a dar frutos. Y es lo que Él habla en este pasaje. Nos llama justamente a eso. Dios nos está diciendo que demos frutos, pero que si no damos frutos, los frutos que Él quiere, entonces seremos cortados. Igual que pasó con la nación de Israel. Al parecer, como decía hace un momento, muchas personas que se dicen cristianas, esta verdad no les parece como tan importante. Pues, ¿por qué no parece importante? Porque muchos piensan que venir a la iglesia de vez en cuando y escuchar un sermón, que leer de vez en cuando la Biblia, que venir a un culto y cantar canciones y orar, que predicar o enseñarle el evangelio de vez en cuando a alguien afuera, o incluso venir y hacer cualquier cosa o aseo en la iglesia, ya es suficiente. Dios me dice, ¿estás listo? ¿Estás bien? No, no es así. Necesitamos entender que no es así. Venir de vez en cuando a la iglesia, exponernos a una predicación de la palabra, ir de vez en cuando a la Biblia, no es suficiente para Dios. Es más, hay otros que piensan que porque dan dinero en la iglesia, entonces ya están ganados. O sea, estoy comprando el cielo. No, mi hermano, el cielo no se compra. El cielo lo ganó Cristo en la cruz del Calvario, pero escuche, no por todos. Solamente por aquellos que han depositado su fe y confianza en Cristo. Solamente para aquellos que han visto a Cristo como su Señor y Salvador. Solamente para aquellos que han entendido que Cristo es su Señor, que los compró en la cruz del Calvario por medio de su sangre y que ahora le pertenecen a Él y hacen solo lo que Él diga. Nosotros estamos muy dados siempre a dar excusas para todo. ¿O no es así? Pregunta. En el tiempo de esclavitud, ¿un esclavo podía darle excusas a su amo? No. Y entonces nosotros, ¿por qué le queremos dar excusas a Dios para todo? Señores, ¿qué? Ay, señores, ¿qué? Óyeme, ¿por qué no has ido a la Biblia? Pastor, la verdad. No, pastor, no. Pregúntale, dile a Dios a ver qué piensa de tu respuesta. ¿Estás orando? ¿Tienes una verdadera relación con Dios? Pastor, pastor, no. Pregúntale a Dios qué piensa. Es que el pastor de la iglesia no te lleva al cielo. El pastor de la iglesia no te compró en la cruz. El pastor de la iglesia, si no se arrepiente y si no se convierte a Cristo, se condena. Entonces no mires al pastor, mira al autor de las Escrituras, mira la palabra y créele a él y dale tus excusas a él y él te dirá bien o no. Ahora, lo más tremendo es que nuestras excusas, si usted y yo no las consultamos a través de la Biblia, un día tendremos sorpresas en el día del juicio. La sorpresa de que te digan que no puedes entrar
la sorpresa de que no vas a recibir galardones, la sorpresa de que vas a recibir galardones. Habrá sorpresas en el día del juicio. ¿Y por qué esperar hasta allá si Dios aquí nos está dando todo lo necesario para que estemos firmes y preparados y cuando lleguemos vayamos y digamos, gloria a mi Cristo, porque esto fue lo que me prometió? Él ya nos dio las promesas. Él ya nos dijo que vamos a recibir. Él ya nos dijo que tiene preparado para nosotros. Y entonces, ¿por qué sigues viviendo como vives y Él no es tu prioridad? Si Él ya lo dijo. Pero muchos piensan que simplemente con los actos religiosos de venir a la iglesia, de leer la Biblia de vez en cuando, de dar dinero en la iglesia y de hacer una que otra cosa, ya están listos y ya van derechito para el cielo. No, no es así. La religión no es un tiquete para ir al cielo. La religión es lo más perverso que existe en la tierra para desviar a los hombres lejos de la eternidad de Dios. No es la religión la que tienes que mirar, es a Cristo en quien tenemos que mirar, es a Cristo en quien tiene que estar depositada nuestra fe, es en Cristo en quien tiene que estar depositada nuestra fe, confianza y esperanza y nuestra obediencia. Porque si no le obedeces, de nada sirve. Si no le amas, no pasa nada. Si no vives para Él, no estamos haciendo nada. De eso se trata. Entonces estos actos, muchos piensan que son suficientes para Dios y no es así. Porque Dios nos está llamando a todos a dar el fruto de Dios, no el de nosotros. Y esto es algo sumamente importante en la doctrina cristiana. Si usted mira al Señor Jesucristo hablando, Él dijo estas palabras en el Sermón del Monte. Así, todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y añade, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por los frutos, los conoceréis. Hablando inicialmente ¿de quién? De los falsos maestros. Pero hablando luego de que nosotros, si verdaderamente estamos en Cristo, pues obviamente vamos a ser buenos árboles que demos buenos frutos. Usted quisiera tener un sembrado de manzanas donde cada que vaya a coger una manzana se encuentre con que no hay manzanas. Y entonces, ¿para qué la sembró? Ahora, ¿qué tal si vas y hay muchas manzanas y cada manzana que abres está podrida? ¿De qué sirve? No. Ahora, Dios nos está diciendo que un buen árbol da buenos frutos. Porque es un árbol bueno. Y si ese árbol es bueno y da buenos frutos, vas a disfrutar de esos frutos. La pregunta es, Dios viene y está mirando tus frutos. ¿Qué frutos está viendo en tu corazón? ¿Eres un buen árbol y das buenos frutos? ¿O eres un buen árbol que más bien crees que eres un buen árbol pero no estás dando frutos o estás dando malos frutos? ¿Qué piensa Dios? No el pastor, ni los que hay a los alrededor. ¿Qué piensa Dios hoy, esta mañana? No ayer, no mañana, hoy. Hoy el Señor acaba de venir a esta iglesia. Hoy el Señor acaba de venir a tu vida a mirar ese árbol que Él plantó. Y hoy te está mirando y te está preguntando, óyeme, tú eres un árbol bueno y das buenos frutos, estás dando frutos y el fruto que das es bueno. Ahora, pregúntatelo delante de Dios. ¿Qué clase de árbol eres? Pregúntale a Él. Evalúa los frutos que das a diario y si son buenos o no. Y vas a encontrar la respuesta. Ahora, al hablar de los frutos que Dios quiere, muchos pudieran pensar,
Ay, pastor, entonces necesito evangelizar más, necesito ir a la calle, necesito estudiar más la Biblia, necesito venir más a la iglesia. Pastor, yo quiero servir en la iglesia para hacer el aseo, yo quiero cantar en la alabanza. Pastor, yo necesito empezar a dar frutos. Y muchos piensan que entonces los frutos de los cuales el Señor está hablando aquí es que nosotros seamos los mejores evangelistas, que salgamos a las calles, que empecemos a predicar el evangelio, que sirvamos en todo en la iglesia, que no faltemos a ningún culto. Y entonces, pastor, ¿eso es lo que necesito hacer? Sí y no. Porque usted pudiera hacer todo eso y no estar dando frutos. Porque cuando usted abre la Biblia, en Apocalipsis capítulo 2, usted ve a una iglesia haciendo todo eso, pero no estaba dando frutos. ¿Qué fue lo que le dijo? Oye, mira, te felicito. Haces de todo en la iglesia. Todo lo que hacen está muy bien. Montón de actividades, hacen esto, hacen lo otro, tienen sana doctrina, en fin, tremendo ustedes. Y luego dice, pero, y ese no es un pero bueno, pero tengo algo contra ti. ¿Dónde está tu primer amor? ¿Dónde está el amor a lo primero? Has dejado el amor a lo primero. ¿Y cuál es el amor a lo primero? El Señor Jesucristo ya lo había dicho. Bueno, de hecho Dios lo había dicho desde Deuteronomio, cuando le dijo al pueblo que Dios era uno, que no había más sino un solo Dios. Y entonces dice, y amarás al Señor tu Dios de cualquier manera, con todo tu ser. Dios será el primero en tu corazón. Pero luego el Señor Jesucristo le hace la pregunta, que cuál era el mandamiento más grande de la ley. Y él dice, bueno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y le añadió, y dijo, mire, como yo soy abundante en dar, les voy a dar el segundo, que es la segunda parte del primero. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando vemos Apocalipsis capítulo 2, él les está diciendo, mira, es que estás haciendo muchas actividades, pero el amor a lo primero lo dejaste. El amor por mí y el amor por el prójimo no está en ti. He ahí el gran problema. Entonces nosotros pensamos que hacer muchas actividades es dar frutos, y los frutos que damos son los que el Señor quiere. Ahora, quisiera preguntarle algunas cosas para que usted reflexione en relación a los frutos que Dios pide de nosotros. Escuche esto. ¿Es usted un egoísta? Uy, pastor, no. Bien. Vamos a ver si es verdad. ¿Está usted enfocado en buscar simplemente su placer y comodidad? ¿Vive usted con sus pensamientos puestos solamente en sí mismo y en sus propias necesidades, en sus propios deseos, en sus propios anhelos, en lo que usted quiere? Pastor, no. Ah, bien. ¿Se siente usted feliz? Escuche esto. Cuando las cosas salen solamente como usted las quiere. Y cuando las cosas no salen como usted las quiere, se siente infeliz. Porque pudiera llegar a ser, ¿no? ¿Se preocupa usted por el bienestar de su prójimo? Y ya sabemos que el prójimo es cualquiera que no sea yo, o sea, usted mismo. ¿Qué tan pronto es usted para reconocer sus pecados? ¿O usted es de los que tiene la tendencia de justificar lo malo que hace? ¿Cuál es el fruto principal que el Señor está esperando de aquellos que nos llamamos cristianos? El fruto que el Señor espera de cada uno de nosotros es un corazón arrepentido, constantemente.
Un corazón que verdaderamente reconoce la gracia y la misericordia del Señor en su vida. Es lo que Él quiere. Ahora, cuando nosotros miramos este pasaje de Lucas que tenemos aquí para nosotros, vemos que hay 3 personajes en él. 3 personajes aparecen aquí. Esta historia tiene 3 personajes y en esta historia tienen un claro significado simbólico. Escuchen. El dueño de la viña representa a Dios. Dios espera justamente que ese árbol dé fruto. Él quiere ver fruto, obviamente, en ese árbol. Pero también es Él quien decide justamente si ese árbol que no da fruto es cortado o si sigue plantado. Es eso. ¿Se da cuenta? Él determina el destino de ese árbol. El viñador o el cuidador de la viña, el que cuida los árboles, regándolos y fertilizándolos para llevarlos a la plenitud, es Cristo. Es nuestro Señor Jesucristo, que es el que alimenta, el que poda, el que abre el espacio, el que le da el abono y todo eso para que tengan suficiente, para que crezcan y den buen fruto. Y el árbol en sí, como dije, tiene 2 significados. Uno, la nación de Israel, y el otro, la iglesia o cada uno de nosotros. Ahí están los 3 personajes. Y a medida que se desarrolla esta historia, nosotros vemos al dueño de la viña expresar su descontento con ese árbol, porque ese árbol está sin fruto. Ha buscado fruto dice que durante 3 años ha buscado fruto, pero ese árbol nada que da fruto. No ha encontrado ninguno. Entonces, teniendo esta relación de este árbol, de este fruto, y él buscando en ese árbol fruto, la pregunta sería la siguiente: si el árbol es Israel y cada uno de nosotros, la pregunta vuelve a surgir. Hoy el Señor encontró frutos en tu corazón. Hoy, esta mañana, no ayer, no mañana, hoy que Él está hablando a tu corazón, hoy que Él está aquí, pudieras decir que como árbol que eres, ¿estás dando los frutos que Él quiere? Porque Él bajó a inspeccionar la viña. Él descendió hoy a mirar su iglesia. Él descendió a mirarte de manera individual y personal en tu corazón y a buscar frutos en Él. La pregunta es, ¿tienes frutos para darle a Él hoy o no los tienes? Y recuerde que no son los frutos de que prediques el evangelio, de que le hables a otros, de que vengas a la iglesia. No, estamos hablando de un corazón verdaderamente arrepentido y humillado delante de Él y que reconoce sus pecados y los enmenda y sigue adelante buscando hacerlo. Es lo que Él pregunta. Porque aquí Él está diciendo que durante 3 años ha venido a esa higuera y no ha encontrado fruto. 3 años viniendo a esa higuera y nada que da fruto. Pregunta, ¿cuánto tiempo lleva el Señor mirándote sin fruto? Y hasta hoy todavía o lo tienes o no lo tienes. Cuando miramos ese periodo de 3 años aquí, podemos ver, recuerda que el Señor Jesucristo estuvo 3 años y estuvo preparando a los discípulos y estuvo predicando el evangelio, y Juan el Bautista estuvo predicando el evangelio. Ahí estaba el Señor dándole a la nación una oportunidad más, viniendo Juan el Bautista a predicar el evangelio del arrepentimiento, el bautismo por el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y luego viene el Señor Jesucristo y hace lo mismo. Porque el Señor Jesucristo había estado predicando acerca del arrepentimiento y de creer en el evangelio. Él predicó sobre el mensaje del arrepentimiento a lo largo de todo su ministerio terrenal a la nación de Israel. Pero los frutos de arrepentimiento no se producían.
Juan el Bautista advirtió al pueblo sobre la llegada del Mesías y les dijo que entonces produjeran frutos dignos de arrepentimiento, porque ya se había puesto el hacha sobre el árbol. No sabemos cuándo empezará la tala, pero escucha, ya el hacha está puesta sobre el árbol hoy también. Porque llegará el día en que el Señor levantará a la iglesia. Porque llegará el día en que cada uno de nosotros tenga que morir y partir de esta tierra. Por eso la oportunidad es hoy. Plenamente. Él ya tenía su juicio para el pueblo de Israel, el que se cumplió en el año 70, como dije. Cuando miramos este pasaje, podemos ver que la lección para el individuo, para cada uno de nosotros, es que el tiempo de oportunidad no es para siempre. No te vas a quedar aquí toda la eternidad Dios dándote oportunidades. No, las oportunidades son mientras estemos vivos. La oportunidad de acercarnos al Señor en arrepentimiento genuino y de vivir para Él es hoy que estás vivo, porque no sabes cuánto tiempo vivirás después de este momento. Ni yo tampoco. Lo que significa este pasaje es que la paciencia de Dios tiene un límite. ¿Y sabes dónde termina la paciencia de Dios? El día que mueres. El día que mueres. Y lo terrible es que no sabemos cuándo vamos a morir. Pero vivimos confiados en el mañana. Y necesitamos vivir confiados solamente en el hoy. Entonces, en esta parábola que tenemos aquí, el dueño de la viña concede otro año más de vida al árbol. Y de la misma manera, Dios en su misericordia hoy nos concede otro día. Otro día. Otro minuto. Otro espacio de tiempo, y solamente hoy. Un respiro más tenemos hoy. Una de las ventajas para que lo tengamos es que Cristo está en el reino intercediendo por cada uno de nosotros 24 horas al día, esperando que nosotros procedamos a un arrepentimiento genuino delante de Él. Pero escucha, si el arrepentimiento no llega, vendrá el límite de la paciencia de Dios y el hacha cortará el árbol. Pudiera ser con su venida, pudiera ser cuando mueras. Si usted abriera las noticias a nivel mundial, usted se aterraría de saber de que desde la hora que usted abrió los ojos hasta este momento que estoy hablando, cuántas personas en el mundo han muerto. Y de saber cuántas se fueron sin Cristo y de saber dónde están esos que se fueron sin Cristo. Y cómo están experimentando una realidad que a través de la palabra de Dios se les mostró y no creyeron, y hoy están allí viendo lo que realmente sucedió al morir. Usted y yo tenemos la gracia de Dios hoy de estar con vida, la gracia de Dios de respirar. Tenemos la gracia de Dios de ver nuestras familias que, aunque no lo conocen, aún respiran y viven. Muchos están al lado de un féretro. Y esos que están en el féretro están experimentando una realidad que no creyeron o que creyeron. Durante todos estos días, el eco mundial, porque se generalizó, fue esta familia pastoral que murió, que fueron asesinados. Y es doloroso, es verdad. Eso no da alegría. Porque es triste mirar toda una familia morir asesinada. Pero seamos sinceros. Una familia como esa, en Cristo, deben estar gozosos ellos. Sus parientes, sus familiares y nosotros como iglesia sabemos que esto causa dolor.
porque esto causa dolor, incluso causa indignación. Pero si Dios así determinó, entonces ellos llegaron primero que nosotros, ellos están disfrutando de lo que usted y yo queremos disfrutar, ellos están en su presencia, aunque el resto que está aquí, humanamente, sentimos dolor por estas pérdidas, pero ellos están mejor que nosotros hoy. Si ellos creyeron, ellos están mejor que nosotros. Y deberían ser un ejemplo para nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere, que usted y yo depositemos toda nuestra fe, confianza y esperanza en Él, vivamos para Él y para agradarle a Él, porque tenemos nuestra mirada puesta en la meta, un día estar con Él en la eternidad. Pero eso se manifiesta en los frutos que nosotros demos aquí. Aquí. Todos nosotros, todos los seres humanos, aún los cristianos, el tiempo, hermanos, es prestado. ¿Qué significa? Hermano Sebastián, ¿me va a prestar 10 millones de pesos? Venga, pastor. ¿Escuchó la frase? Prestar. ¿Qué significa? Sebas me pudiera decir, pastor, acuérdese que tiene una flechita en la punta. O sea, vuelven a mí. No es un obsequio, pastor. Prestar, prestar. Nuestro tiempo en esta tierra es prestado. O como hemos dicho en otras ocasiones, usted y yo tenemos fecha de expedición y fecha de vencimiento. Solo conocemos la de expedición. La de vencimiento no está escrita, pero Dios la tiene lista. Dios sí sabe cuándo nos vamos. Y el problema está ahí. Como Él sí sabe cuándo nos vamos y usted y yo no, quienes tienen que estar preparados somos nosotros, no Él. De eso se trata. Todos vivimos con tiempo prestado. Pero el juicio está cerca, muy cerca. De hecho, por eso el profeta Isaías llamaba la atención a su pueblo y de la misma manera nos habla a nosotros hoy. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. ¿Y sabe qué dijo después? Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor y dice, ¿sabes por qué? Que tendrá de Él compasión. Al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. En pocas palabras, todo aquel que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Todo aquel que confiesa su pecado, dice Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué hay que hacer? Como dice Isaías, abandona el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Un arrepentimiento genuino es el fruto principal que necesitamos. Un arrepentimiento sincero, y ese arrepentimiento sincero se ve en nosotros. El arrepentimiento genuino muestra que eres un árbol bueno porque comienzas a dar frutos buenos. Por eso preguntaba, ¿eres egoísta? Por eso preguntaba, ¿te importa la condición de tu prójimo? Por eso preguntaba, ¿estás específicamente enfocado en ti, tu bienestar, tus deseos, tus anhelos, tu situación, tu condición? ¿Solamente encerrado en lo mismo? ¿Dónde están tus prioridades? ¿Es el Señor el primero verdaderamente en tu corazón o hay otros ídolos, dioses en tu corazón? El arrepentimiento genuino lo que hace en mi corazón es matar los ídolos que ocupan el trono donde Dios necesita, quiere y debe estar sentado. Cuando eres un rebelde, cuando eres un desobediente, entonces el Señor no está entronado, el yo manda ahí.
¿Se acuerda que decíamos esta semana? Bueno, de hecho hasta lo hablamos en la vigilia. Decíamos que muchas veces uno dice que no es capaz de dejar esto, es que no he podido dejar esto. No ha podido, no ha querido. Porque ya Dios hizo todo lo necesario para que usted y yo abandonemos el pecado. ¿Qué pasa? Que nosotros lo abandonemos. Y lo primero que Él nos dice a nosotros que debemos dejar, dice, despojaos de todo peso y del pecado que os asedia. O sea, deja la incredulidad. Cree, el Señor Jesucristo es el que Él mismo lo dice también. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No dice que Él nos va a hacer arrepentir y que nos va a hacer creer en el Evangelio. No, nos toca a nosotros arrepentirnos, nos toca a nosotros creer en el Evangelio en dependencia de Él. ¿Cómo? Cuando usted viene a Cristo en arrepentimiento y fe, cuando usted recibe a Cristo como Salvador y el Espíritu Santo mora en tu corazón, Él te va a dar la capacidad. Decíamos también acerca de ¿qué? En esta semana, acerca de la santificación. Él nos hizo santos. Hablamos días antes de la propiciación. Él fue el que apaciguó la ira de Dios por medio de su propia muerte. Pero hablábamos de que nosotros en la santificación crecemos en ese proceso de santificación porque es la libre gracia de Dios dándonos la capacidad de abandonar el pecado y acercarnos a Él. Él nos hizo justos, Él nos santifica y crecemos en un proceso de santificación por medio del poder del Espíritu Santo a través de su palabra, a través de esta palabra. Dije días, mucho tiempo atrás, hace un tiempo atrás hablaba de que he dicho siempre que aquel que no estudia las Escrituras no va a crecer en el conocimiento de Dios jamás. Necesitamos ir a la palabra de Dios. Y estando en una iglesia, un pastor me llamó la atención y me dijo que yo no podía decir eso porque en la iglesia hay gente que no sabe leer. Uy, pastor, tiene toda la razón. Al siguiente culto volví, me subí y dije lo mismo. Todo aquel que no escudriñe las Escrituras no va a poder crecer en el Señor jamás. Y si usted no sabe leer, venga que el pastor le enseña. Porque conocí la historia de un hombre que conoció al Señor a la edad de 81 años. Este hombre, escuche, 81 años tenía él. Y este hombre, después de que tuvo ese encuentro con Cristo, escuche, no se perdía un solo culto en la iglesia. Y este hombre, ¿sabe qué hacía? Caminaba más o menos 1 hora o un poco más de 1 hora para ir a todos los cultos en la iglesia. No sabía leer, no sabía escribir, pero prestaba atención arduamente a lo que Dios le hablaba a través de la predicación en cada culto. Y eso salía, y eso hablaba, y eso enseñaba, pero eso trataba de vivir. ¿Y sabe qué hacía? Tenía una hija. Tenía una hija que tenía 50 años de edad y la ponía que le leyera todos los días la Biblia. No hay impedimentos, hermano. No hay impedimentos. El Señor lo que está buscando de nosotros es un fruto genuino de arrepentimiento, de que todo nuestro ser esté buscándole a Él continuamente. Y cuando te acercas a Él, cuando lo conoces a Él, cuando vives para Él, cuando tu anhelo y tu deseo es solamente agradarle a Él, el poder del Espíritu Santo a través de su palabra obra en tu corazón, rompe cadenas, destruye fortalezas, trae sabiduría, te da discernimiento y te enseña a caminar como Él quiere. Pero necesitas creer. Pastor, yo creo. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Él tiene que ser el primero en nuestro corazón. Pero seamos sinceros, hay un montón de cosas a nuestro alrededor que ocupan el primer lugar. Y sabes, el primero que ocupa el primer lugar en el corazón es el yo.
Es que yo quiero, es que yo pienso, es que yo. Y Dios nos dice, no, no es lo que tú pienses, es lo que yo ya dije. ¿Por qué? Porque yo soy el gobernador, porque yo soy el creador, porque yo fui quien te dio la vida, porque soy yo quien te va a dar la entrada a la eternidad conmigo. Es lo que Él diga, como Él diga, cuando Él diga, a quien diga. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y en su soberanía Él ya determinó que usted y yo le obedezcamos a Él sin reservas. ¿Por qué, pastor? Porque todo lo que Dios ha dicho en su palabra para nosotros nos beneficia. No hay nada en este libro que te perjudique. No hay nada aquí que te perjudique. Todo lo que está aquí desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 te beneficia, te da vida, te da crecimiento, te hace conocerlo y hace que le ames. Todo lo haces Él, pero necesitas acercarte a Él legítimamente. Juan el Bautista vino a predicar con urgencia el evangelio del arrepentimiento. Fue el primer mensaje que el Señor Jesucristo trajo. Pero ¿qué pasó con los que lo escucharon? Lo buscaron a Él. ¿Por qué? Por interés. Claro, ellos querían a un rey, escuche, a un rey que hiciera milagros y que les diera comida. Y lo encontraron allí. Jesucristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hacía milagros y les daba comida. ¿Qué dijeron? Aquí fue, esto es lo que necesitamos nosotros. Claro, un rey milagroso que produce alimento, no más. Pero cuando Él comenzó a exigir arrepentimiento, ya no les gustó. Ah, no. Como decíamos, si aquí en la Biblia dijese que para usted ser salvo e ir al cielo, usted tuviera que subir al monte Everest descalzo, en pantaloneta y camisilla, usted se iría. Pero aquí solo dice arrepiéntete. Y no lo hacemos. El arrepentimiento es lo principal, no el remordimiento de Judas. El arrepentimiento como el de Pedro. Necesitamos reconocer qué ofende a Dios para vivir de tal manera que Dios no se ofenda. Y eso solo pasa cuando verdaderamente se ama. ¿Cuántos sacrificios se hacen por amor hoy en día en la tierra? ¿Usted no ha visto? Yo venía hace días de una de las terapias. Eso fue como a las 6 de la mañana. Tuve la terapia muy temprano, en la mañana. De hecho, le conté a mi esposa ese día. Iba pasando y había una muchacha hablando por celular. Y justo cuando pasé por un lado de ella, ¿sabe qué dijo la muchacha? Si no es para mí, no es para nadie. Y me acordaba de esas películas. ¿Usted sabe qué pasa? ¡Pah! El otro murió. Hoy se hacen muchas cosas por amor, hasta se mata. Como quien dice, si no me ama a mí, yo no voy a disfrutar de su amor, nadie. Y ¡pau! Chao, lo sacan del cajón. Bueno, lo mandan al cajón más bien. Eso sucede en muchas ocasiones. ¿Cuántas cosas hace mucha gente por amor? ¡Ja! Mejor dicho. ¿Recuerdan que les conté de este hombre que escribió un montón de millones de veces, Jebusem, yo te amo? Yo me imagino que esa mujer nunca leyó toda esa carta. En la primera página dijo continuará. Por amor se pueden hacer muchas cosas. Y el Señor por amor solo te dice, arrepiéntete. Y cuando te arrepientes, surge un fruto. Amas. Le amas. Y surge otro fruto. Le obedeces. Y entonces por eso es que cuando nosotros vemos a Pablo escribiéndole a los Gálatas en 5:22, él dice el fruto del Espíritu Santo. ¿Ves? Hay que partir de ahí. Es lo que Él nos está hablando a nosotros.
necesitamos el fruto del Espíritu Santo para dar frutos. Y entonces, cuando tienes el fruto del Espíritu Santo y comienzas a dar frutos, esos frutos se tienen que ver. Se ven en tu dedicación, en tu esfuerzo. Vuelvo, ¿cuánta gente se esfuerza y se dedica? Creo que fue cuando hablábamos en esta semana, la gente de los atletas, los deportistas, se dedican, se esfuerzan, se preparan, hacen de todo para el cuerpo físico, pero venga temprano a la iglesia. Dedíquese a estudiar la Biblia. Dedica tu vida en oración, intercesión por los necesitados, dentro de ellos tu familia. No, la prioridad ¿dónde está? En lo otro que hacemos y no en Él. Es ahí el problema. ¿Por qué? Porque Él no es nuestra esencia, porque Él no es nuestra prioridad. Cuando tienes el fruto del Espíritu Santo, Él es el primero y empiezas a vivir primordialmente para Él. Como les decía en otras ocasiones, que me decía alguien, pastor, entonces uno tiene que estar metido en la iglesia. No. Si has nacido de nuevo, anhelas estar todo el tiempo en la iglesia. Pastor, entonces uno no puede sino estar leyendo la Biblia. No, pero si has nacido de nuevo, no ves la hora de sentarte a estudiar la palabra de Dios. Pastor, entonces uno a toda hora tiene que estar orando. No, pero si has nacido de nuevo y has conocido a Jesucristo, tu vida, tu fuente, tu fervor y tu pasión es hablar con Él todo el tiempo. ¿Por qué? Porque le amas, porque Él te ama. Y entonces Él va a venir y te va a decir, ¿qué frutos me das? ¿Eres árbol bueno o árbol malo? Es lo que el Señor dice. Ese es el mensaje. El Señor Jesucristo vino a traer un mensaje. Y ese mensaje lo distribuyó, era el mensaje de arrepentíos y creed en el Evangelio. Y ese mensaje se lo entregó a los apóstoles. Y estos apóstoles obviamente fueron transmitiendo ese mensaje a otros. Pero también está establecido que ese mensaje que el Señor Jesucristo dejó venía en un paquete, en la Biblia, en su palabra. Y escucha, el mensaje que está en la Biblia y en la palabra de Dios es la última palabra que el cielo nos da para que vengamos al arrepentimiento. La última, lo que está en su palabra. Ya no hay más. Y escucha, todo el que rechaza al Hijo de Dios y resiste al Espíritu Santo, cuando dice, córtala. Dale un año más y si da fruto bien y si no, córtala. El que rechaza el mensaje de la palabra de Dios un día recibirá el juicio eterno de Dios. No espere que Dios esté en algún momento en el día del juicio, como lo he dicho, como un anciano alcahuete delante de usted. Ay, qué pesar, yo no lo voy a tirar allá, venga, entre, mijito. No va a pasar así. Porque escucha, a lo que verdaderamente Dios le da importancia es a la obra de su Hijo en la cruz, a esa sangre derramada en la cruz. Y cuando no estás dando fruto, cuando no vienes verdaderamente a Él, cuando no estás inclinado para vivir para Él, estás pisoteando la sangre de Cristo y haciéndola inmunda, y Dios no va a perdonar eso jamás si no hay un arrepentimiento. Total. Tendrá que enfrentar el juicio justo de Dios. Esta parábola de la higuera, entonces, de la higuera estéril, y el castigo inevitable para los judíos que ya se dio, pero que también es para los que rechazan al Hijo de Dios. Esta parábola nos ayuda a que tomemos conciencia para que usted y yo no vayamos a llegar a ese día trágico. Porque ese día llegará, para que no lleguemos a ese día trágico y entonces más bien busquemos ser un árbol bueno y demos frutos de arrepentimiento. De un arrepentimiento genuino, dice el Señor. El único escape de esa tragedia está en las palabras del Señor Jesucristo.
¿Qué fue lo que él dijo justo antes de comenzar esta historia? Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, en el versículo 5. Solo hay dos alternativas, hermanos: dar frutos o no dar frutos. No hay más, hay dos. Y escucha, esta es la viña del Señor. La iglesia es la viña del Señor. Cada uno de nosotros somos esa viña del Señor. La pregunta es, ¿cuándo será el último día para ti? Escucha, simbólicamente pudiéramos decir que el Señor hoy está aquí, en medio de nosotros, buscando frutos en nosotros, y tomó la decisión de decir que nos corte. Pero nuestro intercesor hoy y en este instante está diciéndole al Padre: Padre, un día más, un mes más, un año más. Pregunta: ¿cuándo será tu último día, tu último mes o tu último año? Hemos comenzado un nuevo año, ¿y qué tal si ya este fuera el último año? ¿Qué tal si este fuera el último mes tuyo? No sabemos. ¿Qué tal si hoy fuera tu último día? Porque ya dijimos, el mañana no existe. Pero estamos seguros que mañana vamos a trabajar. Estamos seguros. Ayer ya no existe. El mañana aún no llega. Es incierto. ¿Qué pasará hoy? Y si el Señor decidiera venir hoy, ¿se acuerda del rico insensato? Oh alma, ¿cuántos bienes tienes? Y en vez de darle a los pobres y necesitados, ¿qué hizo? Mandó a construir más graneros. ¿Y la respuesta de Dios cuál fue? Necio. Esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Qué tal si fuera tu noche hoy? Recuerde que no importa la edad. Vuelvo, si usted va a las noticias y mira cuántas personas murieron bebés, murieron en el parto, murieron madres, murieron adolescentes, murieron niños, adultos, ancianos. No importa la edad. ¿Cuándo será nuestra última hora? ¿Cuándo será nuestro último suspiro? Y el Señor dice: oye, como no lo sabes y yo sí, hoy te estoy haciendo un llamado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio y da frutos. Y probablemente hoy usted no duerma tranquilo. Pero mañana cuando abra los ojos usted dice: uy, me salvé. No, no te has salvado, porque es todo un día y en cualquier instante pudieras morir. Sí, porque uno es de esos que se anima solo por cualquier cosa. Cuando Dios le habla a uno, uno se va como pensativo, como ay, y uno ya no sabe si acostarse a dormir, uno no sabe qué hacer. Ay, Dios mío, no. Yo te voy a decir, no te pongas nervioso, no te pongas en una condición de no saber qué hacer. El Señor te está diciendo qué tienes que hacer, qué tienes que hacer. Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Solo tienes que acercarte a Él. Solo tienes que acercarte a Él. Solo tienes que hablar con Él. Solo tienes que vivir para Él. Solo tienes que decirle a Él cómo estás, qué estás viviendo, qué te pasa. Y solo tienes que pedirle perdón en un arrepentimiento genuino. Y Él va a hacer lo que Él tenga que hacer en tu corazón. Dios hace lo que Él quiera. ¿Se acuerda que había un rey que Dios le mandó a decir: se te acabó el tiempo? Mira, la mecha llegó hasta aquí. Hoy es lo último ya. Y mientras que el profeta salía, usted se imagina de qué manera este hombre se humilló a Dios, que lo hizo devolverle. Dile que tiene 15 años más. Que el Señor le diga a uno: oye, tienes un día más. Sería una bendición. Pero no nos ha dicho cuánto tenemos. Yo he conocido personas que el médico le ha dicho: señor, señora, usted tiene 3 meses de vida. Eso debe ser impactante para muchos.
Y han pasado 3, 4, 5, 6 años y ahí siguen. De hecho, en la iglesia de Prado Centro pasó con una hermana. Esta hermana estaba ya desahuciada por los médicos. El hijo manejaba taxi y él le servía, era ujier en la iglesia. Ya todo el mundo esperaba la hora de que la hermana se fuera. Y cierto día, la hermana le dijo al hijo: necesito que me lleves a la iglesia. Mamá, pues, no, pues yo sé que ya me voy a morir, ya estoy en las últimas, yo si me voy a morir hoy me muero en la iglesia. Y en silla de ruedas y de todo la organizaron y la tuvieron que llevar a la iglesia. Años que vivió esa señora después de eso. Gloria a Dios. Ese es Dios, hermano. Es tu corazón, un corazón verdaderamente inclinado a tu Dios, lo que Él va a mirar. Eso es lo que Él está buscando. ¿Cuándo será el último suspiro para ti o para mí? ¿Cuándo será que el Señor te llame a cuentas? ¿Y qué le vas a decir? No lo sabemos. Por eso la advertencia de parte del Dios vivo y verdadero para nosotros, que nos está hablando hoy. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad y no la nuestra. Para que busquemos vivir verdaderamente para agradarle a Él y a nadie más. Un mensaje para que entendamos que solo en Cristo hay vida eterna y no en nuestros pecados ni en las cosas de este mundo que son pasajeras. Nada de lo que te aferres te va a dar la eternidad. Hermanos, que en este año nuevo que apenas comienza, comencemos por tomar la decisión de tener a nuestro Salvador como el primero en nuestros corazones, para que Él esté sentado en el trono de nuestro corazón, gobernándonos, y que así entonces podamos vivir un arrepentimiento genuino día tras día. Que el Señor nos siga ayudando, hermanos, a estar aferrados a Él para poder seguir adelante hasta que partamos de esta tierra.